Gracias, Anel. Seguimos con Brian Malváez. ¿Qué tal? Buenos días, doctor. ¿Qué tal? Muy buenos días. Yo tengo dudas respecto a la madera. Correcto. Bueno, la madera es uno de los recursos de la construcción que menos explotamos aquí en México. Hay distintas, vamos a decir, naciones que hacen un uso exhaustivo de lo que es la madera en virtud de que se trata de un recurso renovable. Uno de ellos, por ejemplo, es Japón y otro es el caso de Colombia. Déjenme, les voy a mostrar aquí, a ver si lo tengo, permítanme. Vamos a ponerlo de esta forma. Ok. Les voy a mostrar un ejemplo de lo que estoy comentando. A ver. Ok. Aquí está. Mm, 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 mm. Bueno, miren, les comparto mi pantalla rápidamente. Aquí está. Y vamos a ver, esta es una empresa Caltia. El Innovador TV. Conocer nuevos procesos de construcción llevó a El Innovador a contactar con una emprendedora firma que retoma una técnica vernácula para la edificación a partir del uso de prefabricados hechos con bambú. Escuchemos a su directora general, Verónica María Correa Giraldo. Es una empresa de base tecnológica que desarrolla proyectos innovadores para la industria de la construcción. Sin duda, una innovadora propuesta en el nicho de la construcción sostenible y en el amplio mercado por detonar. La idea principal de Bambuterra es impulsar los materiales naturales, principalmente el bambú. Pero además del bambú, la idea es trabajar con adobe, tierra, paja, con otros materiales que también lo complementen. También vamos a tener un proyecto en Oaxaca, es una escuela para niños. El Innovador TV. Bueno, y permítanme tantito. Ahí está. Bueno. Esta empresa Caltia, bueno, Verónica, que es una ingeniera, ¿verdad?, de Colombia, vino a estudiar aquí su maestría a la UNAM y fundó esta empresa junto con miembros de su familia. Entonces,
a un servidor le tocó visitar esa empresa para unas revisiones técnicas de unos proyectos que estaban desarrollando y me platicaron de manera detallada qué era lo que estaban haciendo. Entonces, básicamente el bambú, bueno, el bambú es una planta muy peculiar porque una vez que se siembra, tarda 7 años en dar el fruto. Entonces, uno se puede estar ahí muchísimo tiempo esperando a que salga y, repito, pasan este lapso de tiempo antes de que empiece a brotar ya lo que es propiamente la madera, lo que es el bambú. Pero una vez que empieza a salir, crece a una tasa rapidísima de aproximadamente, estamos hablando de unos 40, 50 centímetros en una semana, o sea que crece 6, 7 centímetros por día. Entonces, es muy rápido el crecimiento del bambú una vez que ya ha dado fruto. Ahora, en Colombia lo que tienen es que ellos ya han hecho bastantes experimentos para producir un bambú de muy buena calidad. Han hecho ahí injertos y situaciones. Inclusive los bambús que ellos tienen salen rectos, salen de manera vertical. Cuando llegaron ellos aquí a México, me estaban platicando que uno de los problemas que se tenía con el bambú mexicano es que como es un bambú silvestre, entonces puede ser que salga chueco y como dice el dicho, ¿verdad? Árbol que nace chueco jamás su rama endereza. Entonces ellos tenían mucha complicación para estar usando el bambú mexicano en la construcción de sus obras. Repito, dado a que no era un bambú trabajado, sino que simplemente así como salía el bambú de la tierra, lo dejaban, ¿de acuerdo? Pero este bambú, pues tiene distintas propiedades. Ellos desarrollaron por ahí alguna tecnología para meterle algún tipo de refuerzo al bambú con un acero para darle una mayor capacidad a la flexión, por ejemplo. Y han construido distintas obras, sobre todo ornamentales, ¿verdad? En el lobby de algún hotel que se ve una estructura de bambú, sobre todo muy ad hoc en las zonas playeras, en las zonas de la costa, y es una forma de estar aprovechando esa madera, pero al mismo tiempo renovándola, porque se corta el bambú, pero vuelve a crecer y entonces se puede estar utilizando una y otra vez esa misma planta. Otro ejemplo de país que también utiliza mucho la madera, pues es el Japón. Todos hemos visto películas de algunas escenas que se han grabado en Tokio o en alguna ciudad de allá y vemos que estas casitas pues tienen mucho esa parte. Adicional a la cuestión ornamental, digamos, de que se ve bonito estéticamente, se tiene también el hecho de que son estructuras que tienen una cierta resistencia. En México, la madera única y exclusivamente la usamos para cuestiones que tienen que ver con la siembra. Es decir, el uso de la madera en la industria de la construcción aquí no ha sido tan amplio y tan desarrollado como lo es en otros lugares. Entonces, eso ha impedido que la industria de la madera se desarrolle más, excepto para cuestiones de muebles y cosas así, pero para cuestiones estructurales es muy raro que se tenga esa parte. Ahora les vuelvo a compartir la pantalla y observen ustedes, por ejemplo, aquí lo podemos ver, edificios altos de madera. Le damos Enter. Entonces, observen cómo a nivel internacional ya estamos teniendo este tipo de edificaciones ya de bastantes pisos y que básicamente están hechas de madera, ¿sí? En países diversos, ¿verdad? Se tiene ya esta posibilidad de estar construyendo este tipo de edificaciones y pues con un recurso que es sustentable, vamos a decirlo así, que también permite tener pues, una estética agradable, ¿no? A la vista. Son edificaciones que tienen mucha parte, sobre todo los arquitectos, ¿no? Mucha parte de diseño y demás, que pueden tener bastante impacto visual a la hora de que estamos frente a ellos. Entonces, hay países líderes que ya están dedicándose. Aquí en México es raro.
tenemos como la idea de los tres cochinitos, ¿verdad? De que nuestras casas tienen que ser de concreto a como de lugar o de tabiques, porque si no llega el lobo feroz, le va a soplar y se las va a llevar, ¿no? Entonces, no le hemos centrado mucho aquí al tema de la madera, creo que tiene un gran potencial y de alguna u otra manera, pues conforme se van avanzando en las técnicas, por ejemplo, de pinturas que son disipadoras, por ejemplo, de fuego, que protegen a la madera contra las polillas o contra los efectos de la intemperie, llámese heladas, la exposición directa al sol, al viento, al polvo, etcétera. Con un cuidado adecuado, pues se puede llevar a cabo este tipo de edificaciones. Pero, repito, hace falta investigación en México para poder crear un nicho de mercado en ese tenor y que la madera realmente tenga un potencial más grande que lo que hasta ahora ha tenido. Sobre todo, repito, porque es un material pues que podemos estar usando una, otra y otra vez desde que nosotros volvemos a sembrar un árbol, pues podemos estarlo explotando pues de manera constante. ¿Correcto? Pasamos ahora con Brenda Orihuela. Buenos días, profesor. Por el ¿Qué momento no tengo dudas. Gracias. Gracias, Brenda. Dagoberto. Buenos días, doctor. Por el momento no tengo dudas, solo, bueno, Sí. en una parte no es como dudas, sino como me puse a reflexionar, por ejemplo, en los proveedores estamos hablando ahorita de la madera, en un apartado del trabajo decía que México exportaba exportaba este material a Estados Unidos. Entonces, yo me doy cuenta que, por ejemplo, tuve la oportunidad de visitar Estados Unidos y veo que allá sí se trabaja mucho con con este material, pues, pero pues sí tiene que ver mucho, por los factores que existen por ejemplo, los sismos o cosas así que en realidad allá se puede trabajar ese material, pero aquí en México, pues sí es raro, como dice yo, no he visto pues ninguna estructura grande de pura madera. Sí, casas pequeñas, aldeas, por ejemplo, pero así alguna estructura como las que nos mostró en el video, en realidad nunca las he visto. No sé si existe alguna aquí en México así ya grande como la que nos mostró. Hasta donde tengo conocimiento no existe. Sí existen restaurantes que son espacios grandes, ¿no? Que incluso Sí. pueden ser usados como salones de fiesta y todo, que son de madera. Y no me van a dejar mentir que son estructuras muy agradables a la vista. Se sienten acogedoras, ¿verdad? También el tema de la temperatura y demás. Entonces, pero sí, ya hablar de una edificación de 15 pisos o cosas por el estilo, no. La parte de la madera, pues es un material flexible, ¿no? Es un material, digamos, que tiene una cierta flexibilidad. Entonces, pues son muchas las ventajas. ¿Qué desventajas tiene? También hay que decirlo. Bueno, pues que igual es muy susceptible, por ejemplo, ante la presencia del fuego, de venirse abajo. Requiere mucho mantenimiento, como decíamos, en ambientes agresivos, pues hay que estarla cada rato barnizando y poniendo ciertos tratamientos y pues eso al final del día implica un costo, ¿no? Entonces, sí, en países como Estados Unidos, Canadá, ya no se diga, ¿verdad? Están muy familiarizados con este uso y ahí ya sí hay una mezcla, ¿no? Se pueden tener casas tanto de madera como de mampostería, como las casas que conocemos cotidianamente aquí en el país. Otro de los detalles interesantes que hay que comentar de la madera es que hay distintos tipos de maderas, entonces podríamos usar una madera estructural y otra madera para los acabados, ¿no? Bueno, incluso los pisos de madera son espectaculares. Cuando uno visita alguna casa, algún hotel o alguna edificación con pisos de madera, pues resaltan, ¿no? Son elegantes, insisto, son buenos en cuestión térmica, ¿verdad? Porque generan cierto calor o cierto ambiente un poquito más agradable. Entonces, pues sí, la madera tiene un gran potencial, pero tristemente no ha sido explotada aquí en el país. Y cierro este comentario con un ejemplo parecido. Resulta ser que en Bolivia hay muy pocas edificaciones de acero
y eso se debe a que Bolivia no es un productor de acero y todo aquel material que ingresa al país viene del extranjero, principalmente Brasil surte de acero, pero es muy caro, entonces los ingenieros y arquitectos al tratar de abatir estos costos optan mejor por la mampostería, repito, o por las edificaciones de concreto. Entonces, observen cómo cada país tiene una cierta peculiaridad. Aquí en México tenemos madera y de muchísimos tipos. Entonces, creo que es un mercado que está ahí latente, potencial, al cual se podría incursionar, pero hace falta también tener una cultura de la madera. No es así tan de un día para otro, ¿no? Entonces, en ese tenor va el asunto. Eduardo Sánchez, Hola Inge, buenos días. ¿qué tal? Muy buenos días, Lalo. Por esta sesión no tengo ninguna duda, Inge. Ok, correcto. Gracias, Lalo. Pasamos con Guadalupe Secundino. Buenos días, doctor. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues de hecho no tengo ninguna duda, solamente como comentario, pues siento que el material que nos ha traído como que un futuro para la industria de la construcción ha sido el acero, ya que, bueno, posteriormente se han construido rascacielos con este material. Claro, claro. Sí, ese material, el acero, pues es una maravilla en el sentido de que nos permite construir pues, edificaciones de gran tamaño, ¿no? Y sobre todo, pues que tiene una resistencia bastante considerable. Y bueno, por ejemplo, un caso aquí en México, pues es la Torre Latinoamericana, ¿verdad? Ahí enfrente del Palacio de Bellas Artes, que es una estructura metálica y pues que ahí sigue, ¿no? De pie. Eh, el Burj Khalifa, el Empire State, muchísimos edificios a lo largo y ancho del planeta son de ese material. Y bueno, pues el acero hoy por hoy es uno de los principales proveedores de la industria de la construcción. Gracias, Lupita. Pasamos con Héctor Alfonso. Hola Inge, buenos días. Héctor, buenos días. Oiga, entonces en México no se construye con madera por cultura, por gusto de la gente. Sí, una de las cuestiones es que no, la gente no se anima a construir con madera. Hace tiempo en el Home Depot sacaron unos módulos de casas de madera precisamente. Entonces hagan de cuenta que ustedes iban, así como ir a un centro comercial y compraban, eran módulos de 4x4 y había un módulo cocina, había otro módulo sala, había otro módulo comedor, otro módulo recámara, otro módulo baño, etcétera. Entonces la idea que ellos tenían, esta empresa, es que uno llegaba y le decía, oye, ¿sabes qué? Quiero 6 módulos, 4 en la planta baja y 2 en la planta alta. Este es mi terreno, tiene tanto por tanto. Entonces la empresa iba, medía la capacidad del suelo de carga, ponían una plancha de cimentación y montaban las casas encima. Este proceso tardaba 15 días, es decir, en 15 días tú ya tenías, porque estos módulos ya estaban prefabricados y eran de madera, llegaban, montaban los módulos, paz, y tú pues ya prácticamente estabas con las llaves listo para usar. Estos módulos, pues claro, tenían ventanas, tenían sus puertas, etcétera. Las recámaras, pues tenían su espacio para las instalaciones y demás. Pero no hubo mucho eco, no hubo mucho eco. Para darles una idea de cuánto costaba cada uno de estos módulos, en su momento me acuerdo que estaban cerca de los 47,000 pesos, cerrémoslo en 50,000 pesos. Pero entonces imagínate, si tienes tus 6 módulos por 50, en aquel entonces, ¿verdad? Eran 300,000 pesos por un espacio pues bastante agradable y demás. Esta empresa les daba el mantenimiento, te los podían pintar del color que tú quisieras o dejarlo en el tono natural de la madera, simplemente barnizándolo y demás. Pero la gente no los compró, no los compró. Entonces, acuérdense que esto es una cuestión de oferta y demanda. Si el mercado está demandando, pues va a haber oferentes, va a haber empresas que van a querer entrarle a ese negocio, pero si no están demandándolo, pues las empresas no pueden subsistir, ¿verdad? Una empresa vive de las ventas y si no está vendiendo sus productos, simplemente desaparecen del mercado. Entonces,
sí tiene que ver mucho con la cuestión local, ¿verdad? De cómo percibimos nosotros las construcciones. Inge, tengo duda de la tarea. ¿Le pregunto ahorita o después? De una Ah, vez, en la parte de comunicación, sí. de la tarea 1, dice información requerida presentada con reportes o informes, quién la genera, quién la recibe, con qué frecuencia se entrega, programación de juntas y medios de distribución de la información. O sea, ahí tengo que poner el responsable de obra, genera una bitácora de construcción que se la entrega al tal y tiene que decir todos los movimientos del día. ¿O a qué se refiere con esa parte, Inge? Sí, exactamente. Es una, vamos a decirlo así, es una matriz de comunicación en la cual nosotros vamos viendo quién va a tener interacción con quién y de alguna manera ya no se duplica la información. Déjame ver si puedo mostrar un ejemplo. A ver. Oiga, también hay en la misma diapositiva viene riesgo, se Sí. refiere en amenazas, oportunidades y planes. ¿Es riesgo que financiero, riesgos naturales, riesgo de qué? En un proyecto pues tenemos varios tipos de riesgos. Unos riesgos, por ejemplo, es que no llegue un material a tiempo, entonces tendría que ver con el riesgo de los proveedores. Ujú. Otro riesgo es, por ejemplo, que se queden sin luz, ¿no? En un apagón y no se pueda avanzar con las cosas que se tienen. Entonces, cada vez se debe de ir analizando eso y ver qué medidas, qué plan B se va a tener. Entonces, por ejemplo, para el caso de la luz, bueno, se contrata una planta de energía interna o pues una planta generadora que básicamente es un motor que está ahí cuando se va la luz, entra y ya se mantiene en continuidad el suministro de energía eléctrica. Por ejemplo, para el caso de los proveedores, se tienen 2 o 3 proveedores en la lista. Si no entra el primero, se le habla al segundo, si no, hasta el tercero, para evitar ese tipo de retrasos. Por ejemplo, otra forma, pues son la cuestión de un sismo, ¿no? Cuando llega un sismo, bueno, pues se tiene que tener un seguro, ¿no? Para mitigar ese riesgo de que pueda haber algún daño a terceros o a la propia edificación mientras se está construyendo. Entonces, cuando hablamos de riesgos, son bastantes. Ahorita les pongo otros ejemplos. Les comparto mi pantalla, regálenme un segundo. Inge, entonces, o sea, la tarea es específicamente al proceso constructivo o a o a todo desde el proyecto ejecutivo, sacar permisos, etcétera. Hay varias etapas, efectivamente. Quizás dejaríamos nada más hasta la parte de la planeación. Quizás nada más se dejen esbozados las medidas contingentes que se estarían tomando en el caso de la construcción, pero ya lo que es operación, mantenimiento, pues ya quedaría fuera del alcance de la tarea que estamos desarrollando, ¿de acuerdo? Entonces, nada más véanlo como lo que es el anteproyecto, el desarrollo del proyecto, la construcción, y hasta ahí le vamos a parar en la cuestión de los riesgos. Miren, esta es una matriz de comunicación. Aquí podemos ver cliente, el patrocinador, el gerente del proyecto, el staff interno, etcétera. Y aquí se va poniendo qué cosas se va generando, por ejemplo, estatus semanal, reporte mensual, minutas de las juntas internas, minutas de juntas con el proveedor, etcétera. Aquí se utilizan algunos símbolos. Aquí se ve muy, muy, muy borroso, pero bueno, se puede mandar por correo, por una versión impresa y quién genera la información. Entonces, por ejemplo, el cliente recibe por correo el estatus semanal que genera el gerente del proyecto, ¿sí? El reporte mensual lo recibe el cliente, el patrocinador, y lo genera también el gerente y también se le distribuye al staff interno. Entonces, este es un ejemplo de cómo se puede hacer eso para ver quién va a recibir qué. Y aquí están los nombres de las personas, por ejemplo, Enrique González, Mauricio Torres, Laura Garza, Carla Valdés, etcétera.
¿de acuerdo? Es como se van generando esto y también con la frecuencia que corresponda. Ahora, con respecto al tema de los riesgos, bueno, es un tema sumamente amplio. Déjenme mostrarles aquí para que se den una idea del tipo de... Bueno, miren, les voy a platicar de los riesgos, cuáles pueden ser. Aquí está, miren. Los riesgos pueden ser en el alcance, que puede estar incompleto. Por ejemplo, ustedes se van a topar de pronto en la práctica profesional que a veces por la premura de hacer alguna obra, no se define con precisión cada uno de los puntos que se van a abordar. Entonces, a veces incluso se empieza una obra sin proyecto ejecutivo. Entonces, llega el gobernador en cuestión y dice, aquí se va a construir el edificio fulanito de tal, pero no hay un proyecto ejecutivo, no hay un estudio, no hay un montón de cosas. Entonces, está incompleto ese es un riesgo. Que sea poco claro, que las actividades del proyecto no se hayan autorizado, que el cliente solicite aumentar el alcance, etcétera. Repito, estoy grabando esta clase, pueden regresar a ella más adelante, simplemente les voy a proyectar aquí en pantalla. Podemos tener riesgos en cuestión de la calidad, ¿verdad? Que haya errores técnicos, por ejemplo, que, no sé, se diseñó una columna con un material de concreto de 300 kilogramos sobre centímetro cuadrado y cuando se extraen algunos cilindros para ver la calidad de ese material, solamente se alcanzaron, en lugar de los 300, 250. Entonces es un riesgo que nosotros tenemos que comentar. Que es un diseño no factible, a veces los arquitectos proponen unos diseños pues muy agradables, repito, a la vista, pero que tal vez técnicamente a nosotros nos implican un gran problema. Les pongo un ejemplo de esto. Los que hayan ido a Tabasco y conozcan el Liverpool, vamos a ponerle aquí Liverpool de Villahermosa. Villahermosa, allá en Tabasco, vamos a ver aquí las imágenes. Mapas, noticias. Ah, caray, ¿dónde están las imágenes? A ver, imagen. Aquí está, miren, este es el Liverpool de Villahermosa, allá en Tabasco, en Tabasco. Entonces aquí lo tenemos. Entonces, vean cómo esta fachada arquitectónicamente tiene muchísima vista y tiene unas tiras altísimas, para darles una idea, son 3, 4 pisos que están torsionadas. Entonces, lo que hace es que están como giradas desde la superficie hasta la parte superior de la azotea. Esto fue un reto estructural que aunque no soportan a la edificación, pues sí son de ornamento y el arquitecto pues ahí metió en aprietos a los ingenieros, ¿verdad? Porque en la escuela nos enseñan a diseñar elementos regulares, normalmente son un rectángulo, un cuadrado, un círculo, pero ya diseñar este tipo de cuestiones implica otro proceso de cálculo, ¿verdad? Porque tienes que ver la altura, tienes que ver cuáles son las capacidades a flexocompresión, en este caso a flexotorsión, en fin. Entonces son distintas cuestiones que es un riesgo cuando no lo estamos tomando en cuenta y a eso se refiere lo que veíamos hace un momento. Bien. ¿Qué otros riesgos podemos tener? Tener riesgos en los costos, que de repente se me venga el dólar carísimo y yo iba a comprar insumos en la industria norteamericana y que me venden en dólares las cosas, entonces se me puede encarecer rápidamente mi proyecto. Otro tipo de, el tiempo, ¿no? Por ejemplo, ahorita que hubo toda esta nevada en Monterrey, pues los proyectos que estaban en curso van a tener que ser retrasados porque pues llegó una cuestión natural y pues no
no se pudo llevar a cabo la actividad como se tenía originalmente planteada. El punto con los riesgos es que tenemos que identificar los más importantes, ¿verdad? Y hacer planes de contingencia que sean adecuados para que cuando se presenten nosotros tengamos ya un plan B y podamos decir, ¿sabes qué? Pasó esto, voy a tomar en cuenta esto otro. Hay riesgos en el mercado, por ejemplo, bueno, eso ya va un poquito más afuera, pero si ustedes quieren hacer un desarrollo habitacional y resulta que ocurre una pandemia y la gente deja de comprar casas, pues ustedes están absorbiendo ese riesgo financiero de estar invirtiéndole dinero y que no se estén vendiendo sus casas, porque el mercado se ha contraído. Entonces ese es un riesgo que también se corre en los proyectos de construcción. Riesgo de comunicación, ¿verdad? No estar en contacto constante con quien se debe de estar en contacto. Riesgo en los abastecimientos, ya habíamos hablado un poquito. Si no se recibe un anticipo, si no se le da un anticipo a un proveedor, o bien si se descontinúa, por ejemplo, ahorita tenemos un riesgo altísimo que no se previó en la cuestión de las vacunas, porque no se tomó en cuenta que los países que ahorita tienen, desde hace un año ya habían comprado las vacunas y lotes gigantescos. Aquí se esperó hasta el final, hasta que ya se confirmó que se tenía la vacuna para empezar a comprarlas, y pues ya toda esa producción ya estaba apalabrada. Lo mismo ocurre con el acero. Hay una empresa donde trabaja el ingeniero Cházaro, que, bueno, nos vino a dar una plática a la facultad cuando todavía estábamos ahí, y nos dijo que ellos en abril ya tenían vendida la producción de todo el año. Entonces, si alguien llegaba en agosto y les decía, oye, quiero que me surtas acero, les decía, te tienes que esperar hasta el siguiente año, y ya tenemos una lista de espera de clientes que están esperando. ¿Por qué? Porque la capacidad de producción del acero, pues, no es tan amplia como la demanda en ese momento lo estaba solicitando, ¿de acuerdo? Entonces, se tienen que tomar en cuenta estos, son riesgos. Que se quede un proveedor sin materiales, ese es un riesgo. En los recursos humanos, que fallezca por COVID-19 el gerente del proyecto, que es el que sabe, el que tiene la experiencia, ese es un riesgo. Entonces, ¿qué tengo yo que hacer para mitigar? Pues tener 2, 3 personas que sepan hacer las cosas, para que si a alguno le llega a pasar algo o se va de incapacidad, entre el otro y yo lo pueda tener. Eso pasa en un equipo de fútbol, ¿no? Se tienen 2, 3 porteros. Si le pasa algo al portero titular, entra el suplente. En fin. Y entonces ponemos todos los riesgos que se nos ocurran. Cada proyecto tiene sus distintos riesgos, ¿no? No es lo mismo construir una casa que construir un hospital o que construir un estadio, ¿no? Entonces, los riesgos que ustedes perciban que van a afectar al proyecto, en función de cuál les haya a ustedes tocado, les pediría yo que los tomaran en cuenta para reportarlos en su proyecto. Oiga, y en abastecimiento e integración. Abastecimientos es hacer como un calendario de obra. Sí, y ver qué proveedores son los que van a estar surtiendo todos los insumos para la edificación que estamos construyendo. Exacto. ¿Quiere que llamemos a concreteras y así? Les preguntemos. Hay unos manuales. ¿O solo lo señalan? Sí, pueden irse a manuales como los de BIMSA, miren. Pueden ustedes buscar costo por metro cuadrado de construcción en México. Entonces, aquí vamos a ver, por ejemplo, cuánto cuesta construir una casa en 2021. Esta es una empresa particular, seguro tiene un patrocinio ahí con Google y por eso apareció al principio, ¿no? Pero aquí está, miren, hay varios costos que nosotros ya podemos estar manejando, y podríamos hablar de 5,500, una casa de interés social, una casa de interés medio 11,250, hasta con centavos, 11,253, y una vivienda residencial 19,347. Entonces, por ejemplo, si yo voy a construir una casa de interés medio que va a tener, vamos a decir,
100 metros cuadrados, bueno, yo multiplico 11.253 por 100 y me va a dar que me va a costar 1.125.300 pesos esa casa. Ese es un costo aproximado. Ya tendría yo que meterme al detalle de cuántos tabiques, cuántas ventanas, cuánto aluminio, cuánta mosaico, etcétera. Pero esto ya me da una idea rápida de lo que es el costo, ¿de acuerdo? Entonces, ya si quiero una casa más elaborada, los mismos 100 metros cuadrados, bueno, pues ya me va a costar 1.934.700 pesos, de acuerdo que sería el costo por metro cuadrado de esta edificación, ¿no? Y si es una de interés social, bueno, 5.500 pesos por metro cuadrado, ¿no? No tendría los 100 metros cuadrados, si no, no sería de interés social, ¿verdad? Entonces, así se pueden buscar. ¿Cuánto cuesta Ok. construir en México? Oiga, y en integración ya nada más es unir todo lo anterior. Exacto, es poner junto todo, es como si fueran piezas de un rompecabezas, perdón, y ya es ponerlo todo junto, integrado en una sola, en un solo paquete, por decirlo así. Eso es todo, Inge, gracias. Gracias, Héctor, muy amable. Pasamos con Aldair Hernández. Inge, buenos días. Buenos días. Yo sí tengo dos dudas. Claro que sí. La primera es acerca de los agregados. Tengo una duda. Aquí en donde yo vivo, Sí. un señor tenía un terreno así muy grande, ¿no? Sí. Y no sé si fue una constructora, una empresa, no sé qué, vinieron a hacer unas pruebas del suelo y encontraron que era un depósito de Tepojal. Ok. Entonces vinieron y hicieron ahí su contrato y todo, yo creo, y vinieron a sacar todo el material, ¿no? Ujú. Pero para esto, llegó también las autoridades municipales a parar esa cosa porque no habían sacado los permisos. Claro. La pregunta es, ¿qué permisos se necesitan o cómo, o a quién te tienes que dirigir con las autoridades municipales o con qué autoridad tienes que dirigir para sacar esos permisos? Ok, claro que sí. Déjame aquí. Miren, de nuevo les comparto aquí mi pantalla. Compartir pantalla. Aquí está. Bien. Entonces, ustedes pueden tener un terreno y resulta que ese terreno tiene algún tipo de material que ustedes pueden explotar. Estos son procedimientos mineros. Entonces, en el gobierno del Estado de México y en el gobierno federal hay ciertos lineamientos que nosotros tenemos que cumplir para poder explotar estos minerales, ¿verdad? Finalmente estamos hablando de ellos. Entonces, aquí en la página del gobierno está la explotación de materiales en suelo nacional. Y aquí vienen ya los documentos que se requieren. Ajá. Se tiene que llenar una solicitud, hay que presentar un cierto formato y hay que acreditar una personalidad jurídica, ¿verdad? Ya sea de la persona física o de la persona moral que tenga un representante legal autorizado. Esto se da en un acta constitutiva, ¿verdad? Ante un notario cuando se da de alta una empresa en términos notariales. Se tiene que presentar un dibujo, los planos de la obra, las características y se tiene que hacer un estudio de impacto ambiental, es decir, al momento de que se explota ese banco, ¿qué impacto va a tener? Se puede dañar fauna, se puede dañar flora, se puede dañar un conjunto de situaciones, pero con este estudio ahí hay que tomar también medidas de mitigación. De igual forma, se tiene que presentar la manera y los procedimientos en los que se va a extraer. Si estamos en una zona residencial y estamos con máquinas haciendo ruido todo el tiempo, bueno, pues los vecinos seguramente se van a quejar. Ahora, si lo hacemos con pico y con pala, ¿no? A mano, pues también va a ser una cuestión sumamente improductiva. Se va a tardar muchísimo tiempo. Entonces, se tiene que ver. Hay bancos que se dinamitan, entonces se mete ahí los cartuchos de dinamita, se explota, se fracturan todas las piezas del banco y se empiezan a acarrear ya en camiones. Entonces hay que anexar todo lo que tiene que ver con
el pago de los derechos, se tiene que pedir un permiso y todo, ¿no? Aquí se tiene ya el concepto para los títulos de extracción, cuesta 1,779 pesos, y aquí se tiene con quién se puede realizar el trámite de manera presencial, ya con los formatos requeridos, y las listas acá abajo de las oficinas y de las redes sociales y demás. Entonces, también se puede hacer el trámite en línea para explotar eso, ¿no? Sería fabuloso, ¿no? Que abajo de nuestro terreno hubiera oro y que lo pudiéramos nosotros explotar. Tendríamos que hacer todo esto, ¿no? Pero yo creo que antes de que diéramos aviso, pues ya estaríamos siendo secuestrados, en fin. Entonces, ahí tenemos esa parte, ¿no? Hay que hacer el trámite ante instancias federales porque como es soberano el país y tal, el gobierno federal es quien tiene la injerencia, ¿no? Y aunque sea propiedad privada de alguien que compró ese terreno, cuando hablamos de la explotación de minerales o, por ejemplo, de petróleo, ¿no? Si hubiera abajo del terreno de tu casa hubiera petróleo, vamos a suponer, entonces inmediatamente el gobierno tiene esa facultad, ¿verdad?, de expropiar ese terreno porque el petróleo es un bien nacional. En Estados Unidos no. En Estados Unidos el petróleo es del dueño del terreno. O sea, si alguien en Texas, ¿no?, que es un país muy petrolero, compra un terreno grande y abajo hay petróleo, él tiene los derechos de explotación directa sobre ese recurso natural. ¿De acuerdo? Entonces, es ahí en esa página donde se puede llevar a cabo el procedimiento de los permisos, ¿verdad? Y hay que sacarlos, hay que sacar esos permisos. Muy bien. Bueno, pasamos con Irán Arellano. Buenos días, doctor. No tengo ninguna pregunta. Gracias, Irán. Jaime Ramírez. No, doctor, ninguna. Muchas Todo gracias. tranquilo. Gracias, Sí. Jaime. Julián Espínola. Hola, Doc. Buenas tardes. ¿Qué tal, Julián? Muy buenas tardes. Deme un segundo que encuentro mi pregunta que aquí la tenía anotada. Sí, no te preocupes. Gracias. En los factores que afectan el entorno internacional. Sí. Habla de globalización de tecnología. O sea, ahí se refiere que en la empresa no se estén usando las últimas tecnologías que estén en el mundo. Exactamente. Si nosotros no nos enganchamos con la actualización de distintos insumos de la industria de la construcción, pues nuestra industria se puede ver afectada, en este caso para mal, ¿verdad? Porque no vamos a acceder a esos medios de incrementar nuestra productividad, por ejemplo, ¿no? Caso contrario, si estamos al día en lo que se refiere a la temática de avances que hay, pues vamos a estar a la punta de lanza de lo que se está haciendo. Y pongo dos ejemplos muy sencillos. Uno tiene que ver con la nueva maquinaria que se está produciendo a nivel internacional para hacer más eficientes los procesos constructivos, y otra tiene que ver con el desarrollo de software para hacer más eficientes los procesos de diseño. Entonces, herramientas tales como el AutoCAD, herramientas tales como el SAP, ¿verdad? El SAP 90 o el SAP 2000, herramientas tales como el ECRAS, cuestiones que tienen que ver con hidráulica, con planeación, con mecánica de suelos, con estructuras, con costos, ¿no? El Opus, el Neodata, todas estas herramientas, pues si nosotros las estamos teniendo y las estamos absorbiendo de manera directa, podemos, repito, hacer más eficientes nuestros procesos. Por eso tienen un impacto en la industria de la construcción. Pero no es exclusivo de la construcción, ¿verdad? Aplica en otras áreas, en la industria automotriz, etcétera. O sea, por ejemplo, si se tiene una empresa, digamos, pequeña, con fondos limitados, ¿no? Claro. Estamos hablando de que algunos programas, maquinarias son costosos
Claro. Y quizás como digamos que, no sé, una máquina sacan la última versión en 2021, pero cuesta el doble que en 2015. La empresa ahí que le conviene decidir hacer un tipo de, digamos, pedir algún tipo de financiamiento o empezar a producir con la de 2015, por ejemplo. Claro, ahí se tiene que llevar a cabo una evaluación de proyecto. Entonces, ustedes van a llevar o ya llevaron esa asignatura aquí en la facultad, en la cual ustedes tienen que ver varios indicadores. Me voy a ir a uno de los más sencillos, la relación beneficio-costo. En la clase anterior yo les mostré un ejemplo de una maquinaria muy importante que se utilizó para excavar los túneles de la línea 12 del metro. Esa maquinaria tiene puntas de diamante. Entonces, olvídate del costo de la maquinaria. Nada más esas puntas de diamante son carísimos. Holanda, en Ámsterdam, que es un gran productor de diamantes, bueno, pues ahí ustedes, un día que se den una escapadita por ahí, van a darse una idea de cuánto cuesta una piedrita de diamante. Ya no estoy hablando de una cuestión mayor. Entonces, imagínense el costo que tiene. Ahora, cuando ICA tomó la decisión de comprar esa máquina o llevar a cabo el proceso, digamos, con técnicas tradicionales de explotación con dinamita y todo, vieron que convenía comprar esa máquina moderna para ese entonces, porque ya tenían proyectos en Ecuador y en Colombia que estaban esperando el uso de esa máquina. Entonces dijeron, ¿sabes qué? Con la explotación que le vamos a dar en la Ciudad de México, vamos a recuperar parte de la inversión, ni siquiera el 100%, sino vamos a decir el 80%. Pero al llevárnoslo ya a Colombia y ya llevárnoslo a Ecuador, ya podemos recuperar ahora sí el 100% y sacarle una utilidad a nuestra máquina. Entonces, todo depende de la cantidad de proyectos que tú vas a tener después de haber adquirido esa máquina y qué tanto vas a poder tú sacarle jugo. Si es para un solo proyecto, yo me quedaría con la que ya tengo de 2015. No, no me va a costear. Pero si ya voy a tener un proyecto y luego otro, sin duda la apuesta sería a apostarle a esa tecnología, ¿no? Es como si, imagínense ustedes, ¿no? Cuando van a comprar una computadora. Si nada más la van a usar para una sola materia o asignatura, bueno, pues igual van a un café internet, ahí la rentan y hacen. Pero si la van a usar para toda la carrera, pues conviene invertirle a la mejor computadora que haya en ese momento para que ustedes le saquen un buen provecho, ¿no? Doc, pero Sí. también hay normatividad, ¿no? Sobre la edad de la maquinaria. Me acuerdo que en SST no pueden ser de más de 3 años o a un desgaste de ruedas o algo así. Claro. Sí, es como las verificaciones, ¿no? En el DF se había puesto que el parque vehicular, cuando mucho, tendría que ser de 8 años, ¿no? Son normas, pero acuérdense que hay 3 niveles, ¿no? Unas son las normas, que esas se pueden o no cumplir. Otras son los reglamentos, se establecen las reglas, y otras son las leyes. Las leyes son imperativas. Las leyes se cumplen aquí y en China. Bueno, teoría, ¿verdad? En teoría deberían de cumplirse las leyes. Entonces todo depende de si es una norma, que es el nivel más bajo, es como una recomendación. Un reglamento es para que todos tengan más o menos la misma cuestión y otra es la ley. Mientras no esté en la ley, que una ley te prohíba tener máquinas con X cantidad de años, tú las puedes usar y tal vez puedes justificar diciendo es que yo le doy su mantenimiento cada 6 meses, ¿verdad? O le cambio las llantas con cierta frecuencia y demás, ¿no? Entonces, todo depende de en qué nivel estemos nosotros manejándonos para ver si es imperativo o no esa cuestión. ¿De acuerdo? Bien, pasamos con Carla Alejandra. Buenas tardes, doctor. Por el Buenas momento tardes. no tengo dudas. Gracias. Correcto, muy amable, gracias. Luis Alberto Escobar. Vamos con su tocayo, Luis Alexis. Luis Alberto, adelante. No, ninguna duda, profe. Ninguna duda. Gracias, Luis. Con tu tocayo, Luis Alexis. Buenos días, no, tampoco, Inge. Todo. Gracias, Luis. Otro tocayo más, Luis Ángel Matías. Sí, buenas tardes, ingeniero. ¿Qué tal? Buenas tardes, Luis. Pues no duda como tal, nada más es como un comentario. Comentario, adelante, por favor. De lo que decía hace rato, me puse a platicar con mi hermana. Ella, por
Por cuestiones del trabajo de su marido, está viviendo en Tabasco. Y le platicaba sobre el Liverpool de allá. Me comenta que hay más de uno y me sorprendí. Y me decía que hay, bueno, que también está la estructura de Palacio, que tiene un efecto donde parece que se va a caer el muro. Claro. Entonces, bueno, de lo que decía hace rato del trabajo del arquitecto, Claro. Sí es verdad que pues tienen que hacer su, su trabajo bien para Claro. desempeñar todo esto. Sí, y luego nos meten en aprietos a los ingenieros, ¿verdad? Que queremos diseñar todo eso. Pero como decía mi profesor de estática, el ingeniero Pedro Struck Cano, para la ingeniería no hay imposibles, hay incosteables, ¿no? Esa era la frase que él solía manejar. Entonces, miren, vamos a ponerle aquí. La empresa que hizo ese edificio se llama Fapresa, es una fábrica de prefabricados SA, Sociedad Anónima. Y para darles una idea, ellos también hicieron el Senado de la República, el nuevo Senado que está ahí en la avenida Reforma, ¿verdad? Ellos se dedican a hacer fachadas prefabricadas. Entonces, un ejemplo más cercano, pues es el edificio administrativo de la UAMX. Ustedes han ido a Rectoría, pero a 2 calles de esa edificación hay un edificio que tiene una forma como de rombo, si lo vemos en planta, que es el edificio administrativo de la universidad. Todas esas fachadas, esos prefabricados, los hizo precisamente la empresa Fapresa, así se llama ellos. Este es su edificio que está allá en Atizapán. Ellos mismos en su propio edificio tienen este tipo de elementos. Entonces, aquí tenemos los ejemplos y les pueden construir prácticamente lo que ustedes me digan, ¿no? Tienen un equipo de ingenieros y la verdad es una empresa que vale muchísimo la pena desde mi punto de vista porque los proyectos en los que han estado ellos involucrados pues ya tienen 30, 40 años en el mercado y la verdad es que han hecho obras bastante interesantes. Tienen ellos precisamente ahí en su planta de fábrica, en su fábrica, vamos a decir, todas estas maquinarias donde van construyendo cada uno de esas piezas. Entonces, tienen un control de calidad bastante estricto porque de alguna forma, al tenerlo esto en un proceso industrial, pues tienen la capacidad de estar monitoreando y demás. En alguna ocasión nos tocó hacer una visita, ¿verdad? Como cuando estábamos todavía sin pandemia, fuimos con los jóvenes de la clase y nos estuvieron explicando a detalle cuál era ese procedimiento que ellos usaban para hacer el colado de las piezas. De hecho, y trajeron una tecnología alemana para el aligeramiento de losas, que es con unas burbujas, muy interesante porque eso le mete aire, y con unos emparrillados se tenía una capacidad de tensión y a flexocompresión muy, muy buena. Déjenme ver aquí nada más, es que no me acuerdo en qué año fue eso, fue en 2013 o 2014. A ver, permítanme, si ahorita los puedo rastrear, aunque sea una de esas fotos. 2000 en años, seleccionar, cancelar, años. A ver, déjenme ver si están por aquí en 2000. 2013. Fue en 2013. Entonces precisamente fue el 21 de febrero del 2013. Déjenme ver si les puedo mostrar alguna de esas fotos. 2013. Para que se den una idea de cómo está la cosa. En septiembre, agosto.
Febrero del 2013. Aquí está, febrero del 2013. Ok. 2013. Tan, tan, tan. Aquí está. Sí, aquí está. Bueno, miren, les comparto mi pantalla rápidamente. Miren, aquí están esas burbujas que les comento. Entonces, se ponen sobre estos emparrillados de acero, ¿verdad? Que son unas varillas. Y el peralte de la losa es muy amplio, es muy alto, ¿no? Quedan losas muy altas, pero la base tiene la capacidad de soportar las tensiones, ¿verdad? Y todo esto las aligera de manera importante. Vean el tamaño, parecen de estas pelotas que luego utilizan en los gimnasios las chicas para hacer algún tipo de ejercicio. En aquel momento estaban construyendo lo que es la nave industrial para poder llevar a cabo los procesos de fabricación de estas burbujas, ¿verdad? Y de los elementos prefabricados que ellos venden. Bueno, este servidor en Fapresa, y vean todas las excavaciones que estaban haciendo para llevar a cabo la construcción de este tipo de naves industriales. Aquí tenemos otra vista de cómo están, insisto, estas burbujas y los emparrillados. Aquí abajo ya vienen colado, ¿verdad? Con el concreto, lo que está adentro para tener capacidad a tensión. Y con esto, repito, se hacen edificaciones mucho más ligeras. Al tener la edificación más ligera, los elementos estructurales son más ligeros, ya no necesitan tantas dimensiones y eso abarata. Al final del día se traduce en un beneficio de costo para el dueño del proyecto. Y aquí atrás podemos observar el muestrario de las piezas que ellos venden para las fachadas. Entonces, aquí tienen Fapresa. Por ejemplo, vamos a suponer que ese de Liverpool que estábamos viendo hace un momento allá en Tabasco, llegaron los dueños de Liverpool y dijeron, pues a mí ponme este tipo de acabado para esas fachadas. No, yo lo quiero de tipo cantera, yo lo quiero rojo, tal. Y utilizan bancos de materiales naturales para darle los colores a estas piezas de prefabricados. Aquí está la maqueta, miren, ahí está el doctor Jesús Valdés, que fuimos a revisar ahí el proyecto estructural y demás. Esas excavaciones que les estaba yo ahorita mostrando, al final del día era esto, hagan de cuenta que eran unos niveles donde se iban a estar produciendo todas las, vamos a decirlo así, las piezas, y los camiones iban a pasar, iban a ser cargados, y esos ya se iban a llevar a los centros de construcción o a los sitios de construcción. Aquí tenemos otra vista de cómo se iban armando todos estos procesos en la fábrica. Llegan las revolvedoras, vierten el material, pasan por una serie de máquinas y al final se ponen en moldes. Aquí se ponen a fraguar o a secar, por decirlo así, y ya con estas grúas se empiezan a extraer y se mueven, y aquí este es el centro de carga. Aquí los camiones llegan y se van con todos los materiales hasta Tabasco, hasta donde les pidan. Y bueno, ahí ya llegué bien feliz a la oficina a seguir trabajando después de esa visita. Bien. Lástima que ahorita pues no podemos hacer visitas a los sitios, ¿verdad? Por el tema de la pandemia, pero bueno, lo estamos ahorita aquí platicando. Bien, pasamos con Mario Jesús. Todo bien, ingeniero, gracias. Gracias, Mario. Marisol Martínez. Hola, Inge, buenos ¿Qué tal? tardes. Buenas tardes. Bueno, hace rato que comentaron del bambú, sí me gustaría decir que hace 2 años casi, bueno, en 2019, Sí. hubo un foro en Holcim y fuimos ahí con unos compañeros y se presentó una empresa llamada Bambúver, que está en Veracruz, y nos contó precisamente a lo que se dedican y que es la construcción y algunos de los trabajos que han hecho, y la verdad pues sí estaban muy interesantes, pero pues todavía no es muy conocido este sector.
Y bueno, la pregunta, hay entre los factores que afectan a la industria en el propio sector. Yo me pregunto qué tan bueno entonces es la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. ¿Por qué afecta, pero por qué, digamos, existe? Claro. Bueno, ahí hay que hacer la distinción, ¿verdad? Quizás la palabra afecta se tenga asociada a un sentido negativo, pero yo más bien diría que impacta de manera positiva la industria la Cámara de la Industria de la Construcción, porque permite aglomerar a las empresas y tener una postura completa del sector. Entonces, es como si se formara una sociedad, ¿verdad? Una sociedad de empresas constructoras gigante en la cual se puede estar interactuando con los pares, con las contrapartes y tener una mejor industria. Entonces, quizás la palabra impacta lleva implícito un sentido negativo, pero yo más bien diría que es afecta positivamente, o sea, o déjenme buscar otra palabra que no se afecta, porque también afecta podría tomarse con un sentido negativo, sino que beneficia, vamos a decir, de manera positiva, ¿no? Entonces, sí, es un factor que incide, ¿no? Y también, bueno, en las mismas láminas ustedes vieron que se comentaba que, por ejemplo, no hay un gremio de madereros, ¿no? Es importante que haya gremios de ciertas cuestiones porque se unen y logran cosas positivas para el sector. Entonces, sí, yo creo que la Cámara Mexicana pues tiene un impacto positivo, ¿no? Porque ofrece además cursos de capacitación, diplomados, maestrías, especialidades, pero ya exclusivamente dedicadas a la parte de la construcción. Entonces ahí cabemos los ingenieros civiles, por supuesto, pero también caben arquitectos, incluso administradores que se dedican a la gestión de los proyectos, también pueden estar en esa parte. Todos los que tengan que ver con la construcción pueden estar metidos en ese tipo de instituciones, ¿correcto? Gracias. Al contrario, Mohamed Morales. Adelante, Mohamed. Veo que tienes tu micrófono abierto, pero no te alcanzo a escuchar. Si no, por el chat puedes escribir, Mohamed. Mientras pasamos con Nancy Heredia. Sí, buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Nancy. Nada más, bueno, sí, como una pregunta. Sí, claro. Yo he estado leyendo que dentro de los términos de sustentabilidad en las obras de construcciones, se estaba buscando evitar en lo más posible la tala masiva de árboles. ¿Eso también afecta a los proveedores de madera o nada más como tal a las constructoras? Claro, sí, definitivamente afecta al sector de los proveedores. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado porque también hay, voy a decirlo así, tala clandestina, ¿verdad? Entonces, hay gente que, pues, digamos, tiene sus empresas bien establecidas, paga sus impuestos y todo, y venden pues los productos de madera y son cuidadosos, digamos, de hacer una reforestación y una serie de cuidados que hay que tener con la explotación de la madera. O sea, no se trata nada más de llegar con un hacha y cortar cuánto árbol se le ponga uno enfrente y se acabó, no. Hay que tener todo un conjunto de procedimientos, ver la edad de los árboles, en fin. Pero la tala clandestina, pues precisamente es eso, ¿no? Gente que no tiene los permisos, ¿no? Pero que ve una oportunidad de negocio, va, corta los árboles, pero sin ningún cuidado y vende la madera por fuera o la usa por fuera. Entonces, todo ese tipo de factores afectan de entrada a la gente que se dedica a la explotación de la madera, pero también indirectamente afecta a la industria de la construcción, ¿verdad? Porque pues finalmente nosotros nos abastecemos de los insumos que ellos nos están ofreciendo. Y claro, si estamos hablando, por ejemplo, de Simbra, ¿no? Y alguien que hace todo eso tiene un cierto cuidado para que la madera tenga calidad, y alguien más que lo está haciendo de forma clandestina vende la madera, tal vez ya no le pueda ya yo dar el mismo tipo de número de usos, ¿verdad?
a esa misma madera. Tal vez al final nada más me quede ya como leña para otro tipo de actividad, ¿no? Entonces, afecta a ambas. Por un lado al sector directo de la madera, pero por otro lado al sector de la construcción, que interactúa de manera importante con el sector de la madera. Me dice Mohamed que no funciona su micrófono. Mohamed, si tienes alguna duda, la puedes escribir aquí en el chat y con gusto la resolvemos. Mientras tanto, pasamos a Gabriel Valdés, por favor. Sí, no, ninguna pregunta, bro. Ok, perfecto. Muy bien. Bueno, pues excepto Mohamed, no sé si alguien más me haya brincado a alguien que desee manifestar alguna duda. Si no, entonces voy a parar aquí la grabación y en un instante estoy con ustedes. Gracias.